la parachá Bo o la parachá Payerá y la parachá Bo. En Shemot, libro de Éxodo, capítulo 10, todos estos últimos capítulos hablan acerca de las plagas con las que el Eterno azotó a Egipto, a Misraim. Y aquí estamos, hermanos, en el capítulo 10. Vamos a comenzar aquí en esta parte. Como estábamos hablando anoche, estamos mirando estas plagas no bajo el punto de la plaga en sí, sino el trasfondo y el contexto y el origen y el propósito de las plagas. ¿Ok? Que es muy importante tener en cuenta esta parte, mirar el trasfondo, el propósito de las plagas de parte del Eterno hacia el imperio egipcio. ¿Ok? Por eso dice aquí en el capítulo 10, en el verso 1, el Eterno dijo a Moche, ve a Faraón, pues yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, con el fin de que yo ponga estas señales mías dentro de él. Y también para que relates en los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo, que yo castigué o me burlé de Misraim, así como mis signos que puse en ellos, o sea, señales que puse en ellos, y sepan que yo soy el Eterno. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, la primera parte que ya vimos algo sobre eso, acerca de que no solamente el Eterno endureció el corazón de Egipto o de Faraón, sino también de muchos de los egipcios. ¿Ok? Para o con el fin de él poner en forma visible las señales. No dice delante de ellos o delante de él, sino dentro de él. Ojo con esto. Una cosa es delante y otra cosa es dentro de él. ¿Ok? Para entender mejor esta parte hay que ir al contexto y está en el verso 2. Porque en el verso 2 dice, y también para que relates en los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo, o sea, de las generaciones futuras. O sea, que aquí hubo dos marcas perennes en los dos pueblos, en los egipcios y en los hebreos. Los egipcios históricamente nunca se olvidaron de cómo Egipto quedó desolado completamente por causa de las plagas. Quedó medio vacío también a través de la situación en que quedó Egipto después de que el pueblo hebreo salió. ¿Ok? Cuando uno mira los escritos históricos en referencia a los egipcios, nos damos cuenta de que estas plagas y toda esta situación dejó a Egipto marcado completamente por muchos siglos, por muchos años, a través de su historia, cuando en sus anales históricos quedaron registrados estos eventos de la forma tan maravillosa y milagrosa y destructiva que ocurrió con la salida de los hebreos de Egipto. Entonces, por eso dice, para que yo ponga estas señales dentro de él o dentro de ellos, de los egipcios. Y dentro de los hebreos también hubo una marca y una señal que hasta hoy en día todavía se celebra, se refresca la memoria, se cuenta, especialmente en la fiesta de Pesaj, porque la fiesta de Pesaj es una remembranza de la salida de los hebreos de Egipto. Y allí en esa fiesta, o durante esa fiesta que dura una semana, se les relata a los niños que no conocen la historia
se le relata a los niños, nuestros padres eran esclavos en Egipto y fueron liberados de esta y de esta y de esta manera y ocurrieron estos y estos eventos. Entonces, hoy en día pues tenemos el cumplimiento de esto, por eso dice el verso 2. Y también para que relates en los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo, que yo castigué a Egipto a través de las señales que puse en ellos y sepan, o sea, para que sepan que yo soy Yahweh, o sea, el Eterno. Una de las cosas, hermanos, muy interesante sobre toda situación o evento que ocurra en una comunidad o en una familia es no olvidarse de la historia. ¿Ok? No olvidarse de la historia. Porque la historia es lo que nos permanece unidos y atados a nuestras raíces, a nuestro pasado y a todo lo que fue antiguamente, porque todo tiene una raíz, todo tiene una historia, todo tiene un pasado. Toda familia, toda ciudad, todo pueblo, todo evento, toda institución tiene una historia y es una historia que hay que respetarla, no manipularla, porque eso es lo que hacen los pueblos hoy en día, en cambiar la esencia y el origen de la historia de las cosas. Baruch Hashem. Lo hacen por muchos motivos, porque es otro pensamiento o el político de turno no quiere tener nada que ver con la parte histórica, porque quiere introducir otra forma de pensamiento. En fin, hay muchos motivos, hermanos, pero hablando de la historia de la Torá, de la historia del pueblo hebreo, por eso es muy importante cuando llegan personas nuevas a la congregación, no hay que entrarles mucho, enseñarles mucho doctrina en forma inicial, porque eso es un error que se comete, doctrina y tienes que hacer esto de esta manera y esto de esta otra manera. No, hay que empezar con la historia. ¿Dónde comenzó todo? ¿Por qué comenzó todo? ¿Para qué se comenzó las cosas? Porque todo con el Eterno funciona de esa manera. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y la parte histórica. Ustedes saben que de eso se trata la exégesis. La exégesis se trata de quién escribió el texto en mención, cómo lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, para qué lo escribió y el contexto histórico de la época en que se escribió el texto, porque todos los contextos históricos no son iguales. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en Colombia, una cosa era vivir en la época de los años 90, la época de Pablo Escobar, el cartel de Medellín, era una época, y lo que se escribía en esa época sobre cualquier tema siempre giraba el tema del cartel de Medellín, de la violencia, la inseguridad, el dinero que corría, todos esos detalles. Hoy en día, por ejemplo, ya lo de Pablo Escobar ya es historia, ya eso pasó. Hoy en día estamos viviendo el tiempo de la pandemia. Es otro tiempo histórico y nuestro tema de conversación, nuestros escritos y todos los contextos giran alrededor de la situación que estamos viviendo acerca de la pandemia. Entonces, para examinar un texto bíblico es muy importante tener en cuenta también el contexto histórico, el momento histórico que se está viviendo. ¿Ok? Baruch Hashem, es importante todo eso. Esa es la forma más efectiva que hay para escudriñar, para estudiar el texto bíblico. Al mismo tiempo, nos lleva a una mejor comprensión del mismo texto. La parte o el contexto histórico del momento cuando se escribió el texto o cuando ocurrieron los eventos. ¿Ok? En este momento tenemos un pueblo
que llegó inicialmente a Egipto y que ese momento fue tomado como una tabla de salvación, por cuanto en el mundo conocido en aquella época había una hambruna. Ese era el contexto histórico, la hambruna. Una hambruna impresionante que estaba asolando aquella generación, aquella nación en esa época, y eso obligó a los hebreos a trasladarse a Egipto, y allí de una forma sobrenatural y milagrosa el Eterno proveyó un buen asentamiento, una buena habitación para que los hebreos habitaran en Egipto, en lo mejor de Egipto. El Eterno creó esas circunstancias con una promesa de que ellos iban a salir de ahí algún día. El Eterno no les dijo cuándo, solamente les dijo: yo los voy a sacar de Egipto en su momento, en mi tiempo, o como nosotros decimos, en el tiempo del Eterno. El tiempo ya se extendió bastante, estamos hablando de 300 años que el pueblo estuvo allí, porque yo sé que usted me va a decir, de pronto tienen la punta de la lengua. No, hermano, fueron 320 años, porque hay unos textos que hablan de 300 y otros de 320 años. Cualquier despistado puede decir: eso está, entonces hay un error en la Biblia. Hay un error. No hay un error, porque hay unos que cuentan los 320 años contando el tiempo que Jacob estuvo con su familia en Canaán. ¿Ok? Y otros cuentan a partir de que ellos llegaron, de que Jacob llegó a Egipto, las 70 personas aproximadamente, cuando llegaron. Muchos empiezan a contar desde ahí, entonces no hay ningún problema. Pero nosotros contemos a partir de ahí, 300 años en Egipto. El pueblo allí se reprodujo, se multiplicó, se incrementó en gran manera, de tal manera que los egipcios tuvieron miedo y dijeron: tenemos que hacer algo porque este pueblo es más numeroso, va a ser más numeroso que nosotros, que somos naturales. Entonces tomaron la decisión drástica de esclavizarlos, de hacerle la vida complicada, difícil a los hebreos, y hasta que se convirtieron en esclavos de los egipcios. Vino un tiempo de esclavitud muy dura, donde los niños niños varones se esperaba que llegaran a determinada edad para ir a trabajar como esclavos toda su vida hasta que morían. Esto fue, y podemos llamarlo, un contexto histórico de esa época que estaba viviendo el pueblo hebreo como esclavos en Egipto. Tiempo de sufrimiento, tiempo de dolor, tiempo de angustia, tiempo de desorientación en cuanto a la fe, porque muchos perdieron la fe en el Dios de Israel, por cuanto nacían y pasaban los años, y los ancianos que tenían fe siempre decían: el Señor nos va a venir a sacar, el Señor va a venir y nos va a sacar de aquí de Egipto, y muchos morían escuchando esas palabras. ¿Ok? O sea, eso no es fácil, hermanos. En este tiempo llevamos 2000 años, donde se le dice a la gente: el Señor va a venir, el Señor va a venir. ¿Y cuánta gente no ha muerto ya, creyentes, escuchando eso toda su vida como creyentes, y para ellos no vino? Murieron y el Señor no había venido. Ahora aquí estamos nosotros, escuchando lo mismo: el Señor va a venir, estamos en los tiempos finales. O sea, en la época medieval, en la época de las guerras, en la época de las expulsiones, en la época de las conquistas de nuevos mundos, se decía lo mismo: el Señor va a venir. Pasados esos tiempos de conquista, de guerras, llegó la época medieval, todo siguió igual. Viene la época de la revolución industrial, que comenzó en Francia, y la gente decía, los teólogos decían, o los escatólogos decían: uy, ya, el Señor va a venir porque mira, la revolución industrial,
empezó la maquinaria, la edad de los trenes que empezaron a circular por muchos países y la gente decía, no, ya el Señor va a venir porque mire esto es cumplimiento profético, lo que está pasando, esta industria, estas empresas, cómo ha cambiado el mundo. Y mire, pasó ese tiempo y muchos murieron con esa esperanza de que el Señor ya iba a venir. Ahora llegó la época moderna, la época de los aviones, la época de los automóviles, la época del teléfono, la época de la televisión, la época de lo que ellos llamaban modernismo hace unos 70 años. Esa época y la gente asustada, no, el Señor ya va a venir porque mire esto cómo está. Esos aparaticos que uno puede hablar por esos aparaticos, la televisión, que uno puede ver imagen en televisión. Entonces, hermanos, cuando uno mira con cabeza fría esos contextos históricos que han habido a través de la historia, uno se da cuenta que cada momento, cada época, cada era tuvo su afán, su éxtasis, en el sentido de que la gente pensaba, el Señor ya va a venir, mire con lo que está pasando, mire esos aparatos, esos televisores, mire esos aparatos, esos teléfonos, porque antes no existían los teléfonos. Luego vino la época de los celulares, la época de ver televisión ya en un teléfono, la época de uno ver en una conversación telefónica en la línea a la otra persona. Eso era indecible, impensable hace 40 años y ya lo estamos viviendo. Y hoy en día están los escatólogos modernos de esta época diciendo lo mismo, no, ya el Señor va a venir porque es que la cosa está tenaz. Mucha tecnología, mucha cosa. Ahora vino esto de la pandemia y están los escatólogos también en lo mismo, ¿no? El Señor ya va a venir porque esto está tenaz. Mire esta pandemia, tantos muertos, tanto control, todo eso, y el Señor ya va a venir. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? Como esta forma de pensamiento y esta oleada que ha habido a través de los siglos después de Mashiach en cuanto a su venida, de que cada época tuvo su tiempo de afán en el sentido de que la gente ya decía que ya el Señor ya va a venir, los predicadores decían ya va a venir el Señor. Y murieron y no vino. Ahora, ¿a dónde nos lleva eso a nosotros en este momento? En que debemos de tener cabeza fría para analizar bien las escrituras en ese aspecto de qué tiempo estamos viviendo, porque a mí me truenan, no me resuenan, me truenan como rayos en la mente, como sonido de truenos y de centellas en la mente las palabras de Yeshua. Cuando él decía, vosotros que os consideráis expertos en muchas cosas, hablando de la tecnología en cualquier época que fuera, que decís cuándo va a llover, si va a haber sequía, si va a haber abundancia de esto y de aquello, y sabéis predecir muchas cosas, y no distinguís el tiempo en que estáis viviendo. O sea, el tiempo cuando él vino. Porque el judaísmo llevaba 4000 años esperando al Mesías. Ojo con eso. El judaísmo, en la época de Mashiach, en esa época ya llevaban casi 4000 años esperando la promesa de la venida del Mesías. Y vino el Mesías y no lo distinguieron. No lo vieron. No se dieron cuenta quién era él. Y él les demostró con palabras, con actos, con milagros, con pruebas de que él era el Mesías, y más sin embargo ellos no lo distinguieron. Y él le hizo el reclamo. ¿No distinguís el tiempo que estáis viviendo? ¿No distinguís quién está en medio de vosotros? ¿Ah? El mero creador estaba en medio de ellos y ellos no le dieron cuenta. Increíble, hermanos.
O sea que eso nos da a entender a todos nosotros que siempre ha existido una confusión mental, y no porque la gente no tuviera rúa, no tuviera espíritu, sino porque se fueron mucho fue con la letra, con las malas interpretaciones, con las malas enseñanzas que desviaban a las personas, a los creyentes, del verdadero momento que estaban viviendo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que mirar los eventos que estamos viviendo en este tiempo con cabeza fría, no con la cabeza caliente, ni con fanatismo tampoco, sino mirarlo con una cabeza fría, una cabeza pensante, y que seamos capaces de descender al texto, a la escritura, y buscar las señales que hay acerca del tiempo que estamos viviendo ahora. ¿Ok? Baruch Hashem. Por eso es que mire la técnica de enseñanza que el Eterno nos está mostrando aquí en el capítulo 10, el verso 2 de Éxodo, de Shemot. Dice, también para que relates en los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo, que yo me manifesté, que yo me burlé de Misraim a través de mis señales que puse en ellos, para que sepan que yo soy Yahweh. ¿Ok? Aquí está hablando de la tradición no interpretativa, sino la tradición de relatar los eventos, la historia de los orígenes de nuestro pueblo. ¿Ok? Relatarlo. ¿Para qué? Con el propósito de que no nos olvidemos de dónde venimos, de dónde salimos, el porqué de esta fiesta, por qué esta celebración, porque la mayoría de las fiestas están basadas en eventos que ocurrieron en el pasado que se van a repetir en el futuro. Entonces, uno de los propósitos de la repetición de la historia, de no olvidar la historia, es que no la olvidemos, para que no repitamos los errores del pasado de nuestros padres, porque es inaudito, hermanos, un pueblo que llevaba 300 años esperando salir de Egipto, y vino el libertador, lo sacó de Egipto, tuvieron el privilegio de salir de Egipto, privilegio que no alcanzaron muchos, que ya habían muerto con esa misma esperanza, y ellos lo vieron, lo vivieron, salieron, y más sin embargo, con todo y eso, no les sirvió de nada, porque ellos en el camino se rebelaron, en el camino fueron contumaces con el Eterno, y el Eterno les dijo, entonces, así, si la cosa es así con ustedes, no entran a la tierra prometida. Lo que para aquel tiempo fue llamada la tierra prometida, en este tiempo es, no entran al reino, porque estamos viviendo algo similar a los hebreos en Egipto. No entran a la tierra prometida, y en este tiempo se le dice al mal creyente, no entra al reino. Sí, viste milagros, tuviste la revelación de la Torá, guardaste Shabbat, guardaste mandamientos, celebraste las fiestas, pero fuiste contumaz, fuiste rebelde. No entra al reino. Y eso, acuérdese que eso está reflejado en la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes representan dos tipos de creyentes que tienen la misma Torá, el mismo libro, que es representado por las lámparas. Las 10 tenían lámparas, y habían dos grupos allí, que la parábola fueron llamadas las prudentes y las insensatas. Aquí no está hablando de católicos o protestantes o mesiánicos o judíos, no. Prudentes e insensatos. Así están representados. ¿Ok? Entonces aquí queda descartado formar parte de una denominación, formar parte de una iglesia, formar parte de un grupo. No. Aquí se habla de prudentes, insensatos, o de sabios e insensatos.
¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Yahweh. O sea, el guardar la palabra. Ese es un principio de sabiduría. Respetar la presencia, temor al cielo, temor al eterno. ¿Ok? Baruch Hashem. Bendito su nombre. Entonces, las 5 prudentes tenían sus lámparas y tenían aceite. Y estaban, las 10 hermanos estaban esperando lo mismo al Mesías, que en esta parábola es representada por el esposo, por el novio. Cuando viene la advertencia, Yom Teruah, porque Yom Teruah es eso, la advertencia, viene el novio, ya viene, o sea, el sonido de que ya viene el novio, porque cada vez que usted vaya a una boda hebrea, una boda que se hace conforme a la escritura, de acuerdo a la tradición judía, cada vez que usted vaya a una boda y usted vea que antes de que venga el novio suena el shofar, eso es Yom Teruah, la fiesta de las trompetas que anuncian la venida. Pero él no viene inmediatamente, se anuncia la venida. Hay un leve espacio de tiempo. ¿Ok? Por eso cuando todas fueron advertidas de que ya venía porque escucharon sonido, empezaron a revisar todo, a ver cómo estaba todo, y habían 5 insensatas que se dieron cuenta que no tenían aceite. Estaban faltas de aceite. Entonces van donde las otras que sí tenían aceite y les dieron, dennos, véndanos del aceite de ustedes. Ellos les dijeron, no podemos hacer eso porque si les vendemos, de pronto nos falta a usted y nos falta a nosotros también, y así quedamos en problemas todos. Vayan, consigan, vayan y compren. Y las insensatas se fueron a conseguir, a comprar lo incomprable, lo inconseguible. Mientras ellas se iban, llegó el esposo, llegó el novio, se abrió la puerta porque ellas estaban al frente de una puerta que se abriera y entraron las prudentes y se cerró la puerta. Luego llegan las insensatas. El texto no dice si pudieron conseguir aceite o no consiguieron aceite, no dice el texto. No lo dice. Yo estoy seguro que si hubieran traído aceite, si lo hubieran conseguido de verdad, hubieran entrado, pero se ve que no lo consiguieron. Llegan a la puerta y ven que faltan las 5 prudentes y empiezan a tocar la puerta. Ábranos, ábranos, ya llegamos, ya llegamos. Insistieron tanto que alguien les habló, no les abrió la puerta, alguien les habló al otro lado de la puerta. ¿Ustedes quiénes son? Ah, nosotros somos. ¿Qué son? Somos el pueblo. Pero ustedes quiénes son, ¿qué hacen? Ábrenos, ábrenos. Entonces la abuela dijo, no, yo a ustedes no las conozco. Pero ¿cómo así que no nos conocen? Nosotros también predicamos en su nombre, también hicimos esto en su nombre, también anunciábamos. Y él dijo, no los conozco. Entonces, cuando usted lee en ese relato, en esa parábola, una palabra clave, esa parábola tiene una palabra clave que es la que la gente tiene que entender y usted también tiene que entender, y cuando usted la entienda, la enseña a otros, para que no estemos en ese grupo de las insensatas, las que llegaron tarde, las que no tenían aceite. Porque ellas empezaron a justificarse, no, mira, nosotros también hicimos milagros, también hicimos en tu nombre esto, y en tu nombre aquí, y en tu nombre allá, mas sin embargo la voz al otro les decía, no, yo a ustedes no las conozco, ¿ustedes quiénes son? ¿Cómo así? Y a lo último la voz les dice, apártense de aquí, hacedores de maldad.
no las conozco. Y ahí en esta frase es donde está la palabra clave, hacedores de maldad. Cualquiera aquí en América que lea esa palabra va a pensar que esas 5 insensatas eran malas, atracadoras, asesinos. No, no está hablando de eso. Porque ahí usa una palabra que se llama iniquidad o inicuo. Y esa palabra en el texto hebreo o en el texto griego quiere decir: apártense de aquí ustedes que no guardaron Torah, que no guardaron mandamiento. Eso es lo que dice esa palabra, anomia, que no guardaron mandamiento. No le está diciendo mala, no le está diciendo atracadores, asesinos, no. Esa no es la expresión que hay ahí. Para hablar de un asesino, de un secuestrador, de un violador, de un mentiroso, de un ladrón, de eso se usa otra palabra que no está ahí en ese texto. ¿No entendemos? Sino que usa la palabra anomia. Y la palabra anomia quiere decir en el texto que no guarda mandamiento, que no guardó mandamiento. Eso es lo que le está diciendo: apártense de mí, ustedes que no guardaron mandamiento. Eso es lo que está diciendo. Entonces, esa es la clave. Y no es un secreto, hermanos, que allá afuera hay millones de personas que tienen el mismo documento, que es la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tiene el mismo documento. Esta misma Biblia que usted tiene en su mano, la tiene mucha gente allá afuera que van a otros lugares, que tienen otro sistema de creencias, en especial gente que no guarda Shabbat, que no celebra las fiestas del Eterno, pero y tiene el mismo documento. Hacen oración por los enfermos en un nombre que está en este documento. Pero por no guardar la Torá, la ley del Eterno, encontraron la puerta cerrada. Y eso les impedía tener aceite en la lámpara. O sea, tenían la lámpara, pero estaba sin aceite. Pensaban que tenían aceite, pero no tenían aceite. Mire usted qué curioso. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, es interesante y muy importante tener en cuenta este detalle para que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos en nuestros hombros y para que nosotros entendamos también el lugar que estamos ocupando, dónde estamos, en qué punto estamos nosotros. ¿Ok? Baruch Hashem. Verso 3, estamos en el capítulo 10 de Shemot. Verso 3 dice: y Moche y Aarón fueron a Paró y le dijeron: así dijo el Eterno Elohim de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a subyugarte, o sea, a humillarte delante de mí? Envía fuera a mi pueblo para que me sirva. Pues si te niegas a enviar fuera a mi pueblo, he aquí que mañana yo traeré la langosta a tus fronteras y cubrirá tanto la superficie de la tierra que uno no podrá ver la tierra, y consumirá el sobrante salvado que les quedó el granizo, y consumirá todo árbol que crece para ustedes en el campo. Y se llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos, así como las casas de todos los Mizrim, de modo tal que no vieron tus padres ni los padres de tus padres desde que estuvieron sobre la tierra hasta el día de hoy. Y se dio la vuelta y salió de la presencia de Paró, o sea, Faraón. Cuando miramos este texto, hermanos, está hablando de: se llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos. O sea, en Egipto no solamente habían
siervos o esclavos hebreos, sino que también habían personas que eran siervos de los egipcios que eran de otras naciones. ¿Ok? De otras naciones, de otros pueblos. O sea, sobre ellos también cayó la sentencia y caía el juicio y las plagas. Por eso dice, se llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos, los que te sirven, así como las casas de todos los Misrim, los egipcios, de modo tal que no vieron tus padres ni los padres de tus padres desde que estuvieron sobre la tierra. O sea, que de eso no había noticia de un evento de esos en la antigüedad de los egipcios. ¿Ok? Luego en el verso 7 dice, los siervos de Faraón le dijeron a Faraón, ¿hasta cuándo será una trampa para nosotros? O sea, una afrenta. Envía fuera a los varones y que sirvan al Eterno su Elohim. ¿Todavía no sabes que mi reino está perdido? ¿Está asolado? Entonces Moche y Aarón fueron devueltos a la presencia de Faraón y éste les dijo, vayan y sirvan al Elohim de ustedes. ¿Quiénes son los que van a ir? Y Moche dijo, nosotros vamos a ir con nuestros jóvenes, nuestros ancianos iremos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestro rebaño, nuestras reses iremos, pues es festividad del Eterno para nosotros. Entonces Faraón les dijo, que el Eterno esté con ustedes cuando yo envíe fuera a ustedes junto con sus pequeños. Miren el mal que los confronta. Miren el mal que los confronta. Así que solo vayan solamente los varones y sirvan al Eterno, pues eso es lo que ustedes piden. Y los expulsó de la presencia de Faraón. O sea, Faraón maliciosamente le pregunta a Moche, porque él ya sabe que es la petición de Moche. ¿Salimos todos o nada? Faraón ya sabe. Pero aquí Faraón les quiere tender una trampa y les dice, no, vea, solamente vayan y sirvan a su Dios, pero solamente vayan los varones. Aquí se queden los niños, las niñas y los ancianos, y las mujeres, solamente vayan los varones. ¿Quién le dijo Moche? No, o salimos todos o nada. Entonces Faraón los expulsa. Luego en el verso 12 el Eterno dijo a Moche, extiende tu mano sobre la tierra de Misraim por la plaga de langostas para que suba sobre la tierra de Misraim y consuma toda la hierba de la tierra, todo lo que fue el granizo. Y Moche extendió su vara sobre la tierra de Misraim y el Eterno condujo un viento desde el este sobre la tierra durante todo el día y toda la noche, y cuando llegó la mañana, el viento del este trajo la plaga de langostas. Y la plaga de langostas subió sobre toda la tierra de Misraim y se posó en todas las fronteras de Misraim muy severamente. No hubo plaga de langostas como esa después de ella, y no habrá otra semejante. Y cubrió toda la superficie de la tierra, y la tierra se oscureció. Y consumieron toda la hierba de la tierra y todo fruto de árbol que el granizo había dejado, y no quedó ningún verdor en los árboles ni en la hierba del campo en toda la tierra de Misraim. Y el faraón se apresuró a llamar a Moche y a Aarón y dijo, he pecado contra el Eterno, su Elohim, y contra ustedes. Ahora les ruego que perdonen mi pecado solo esta vez y suplique del Eterno su Elohim para que retire de mí esta muerte. Ok, fue tal la magnitud de la plaga de la langosta, y eran tantos millones y millones y millones de estos animales alados, que la tierra se oscureció. Era tanto, tan espeso, que prácticamente se formaron como si fuera una nube, que oscurecieron completamente Egipto por la cantidad de langostas
que había y que cuando descendieron a la tierra, todo lo que había dejado las otras plagas anteriores, la última que era la última que había habido, que era la del granizo, lo que había sobrevivido al granizo, esta plaga de las langostas se comieron todo lo verde. Solamente quedaron chamizos, ramas, sin hojas. Puro chamizo quedó porque la langosta tiene la peculiaridad de que se come todo lo verde. Hierbas, hojas de todo tipo de árboles, se lo comieron. De Faraón y a los egipcios les dio miedo. De no, pues acaban con las hojas, con lo verde de Egipto y después siguen con nosotros. Nos van a comer a todos, nos van a devorar. Entonces, por eso Faraón con urgencia manda a llamar a Moche y a Aarón, todo compungido, todo lleno de miedo, y les dice: yo he pecado contra el cielo y contra ustedes, pero por favor, retiren de mí esta muerte, porque ellos se vieron amenazados de muerte porque pensaban: cuando terminen con la hierba y las hojas de los árboles, van a seguir con nosotros. Somos muertos. Entonces el Eterno hizo volver un viento del mar muy fuerte que se llevó las langostas y las arrojó al mar de juncos. Y no quedó ni una langosta en toda la frontera de Misraim. Bueno, vamos a rescatar algo de aquí muy interesante, hermanos, porque el Eterno de los momentos duros y tristes uno puede sacar cosas buenas. El Eterno es especialista en eso y nosotros tenemos que aprender de eso también. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué el Eterno no envió un viento que enviara todas estas langostas al mar y murieran en el mar, se ahogaran? ¿Por qué el Eterno lleva las langostas al mar de juncos? El mar de juncos no era hondo, era agua que se extendió en un valle grandísimo y ahí crecían juncos, que era una planta de agua. O sea que la gente podía caminar ahí y no se ahogaba porque el agua les llegaba hasta la rodilla o hasta la pantorrilla. Y entonces el Eterno hizo que todas las millones y millones de langostas fueran a dar allá. Ahora, ¿cuál es el detalle acá? Que la langosta más adelante en el Sinaí iba a ser ratificada como un animal kosher que se puede comer. Porque la langosta no asoló el territorio donde estaban los hebreos. Ahí no hubo langosta. No se arrimó ni uno, ni por curiosidad, sino solamente en Egipto, en sus montes y valles y donde estaban las palmeras. Todas esas palmeras quedaron sin hojas, sin esas ramas, porque se lo comieron la langosta. Todas las siembras, la hierba, árboles frutales, todo quedó completamente pelado porque la langosta se comió todo eso. Pero el área de Gosén, donde estaban los hebreos, no pasó nada, ahí no arrimaron. ¿Por qué el Eterno mandó toda la plaga al mar de juncos? Para que los hebreos fueran y recogieran langostas llenitas, gorditas, y las consumieran los que quisieran comer, porque la langosta, aquí en Colombia lo llamamos grillos. Yo sé que en México tienen otro nombre, en Centroamérica tienen otro nombre, pero la langosta es kosher. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a comer langostas, pero en un caso de emergencia, ya usted sabe que el Eterno te va a ayudar en un momento dado y te va a enviar grillos y los vas a poder comer y vas a sobrevivir porque es kosher.
Yo recuerdo, hermanos, hace muchos años estaba yo recién entrado a la comunidad, a la congregación. Estamos hablando de hace unos 40 años o un poquito más. Yo estaba en el campo, porque yo conocí el Evangelio en un departamento aquí en Colombia que se llama Risaralda, en un pueblo que se llama La Celia Risaralda, en una finca. Entonces, en esa época, en semana, porque de la finca al pueblo, pues era largo el camino. Entonces, en semana, lo que hacían era que en las veredas, allá en el campo, se hacían los servicios, el culto. Entonces, esa semana se había programado un culto en una casa que había que bajar una montaña, luego subir otra montaña y bajar al otro lado para llegar a la casa. Era una caminada como de 2 horas, pero apretadito, o sea, caminando rápido. Entonces, se acostumbraba en esa época que no estaban de mucho uso las lámparas de mano, estas lamparitas. Entonces, la gente usaba unos tarros de galleta metálicos, le abrían un hueco al frente y dentro del tarro ponían una vela y con eso se alumbraba uno el camino. De ida, pues uno iba de día y llegaba allá y estaba uno en el servicio por hasta las 7:30, 8, que duraba el servicio, y ya luego a las 8, 8:30 ya uno 2 horas para regresar a la casa, de noche, puro monte. Entonces yo recuerdo, hermanos, que empezamos a subir el monte para volver a bajar y volver a subir el otro y volver a bajar. Cayó un aguacero a esa hora, después de las 8 de la noche. Entonces las lámparas se apagaban y no había luna tampoco. Entonces yo recuerdo que fuimos como 3 hermanos o 4 a ese culto allá, al servicio. Íbamos 4 de camino de regreso. Entonces sí, llegó el aguacero y por más que uno trataba de cubrir el tarrito ese para que no entrara el agua, esas lámparas, esas velas se apagaban. Se apagaron. Quedamos a oscuras sin poder ver por dónde caminar, con lluvia, pantano y agua. Entonces yo recuerdo que todos paramos y un hermano, un anciano, dijo: hermanos, vamos a orar para que el Señor nos ayude, porque estamos parados de verdad, apenas empezando el camino, y ni modo de regresar a la casa donde fue el servicio, porque ya estaba un poquito retirado y daba pena también. Entonces, hermano, agachamos la cabeza, lloramos ahí parados, empapados con esos plásticos. De un momento a otro, hermanos, aparecieron un montón de esos animalitos que dan luz, luciérnagas. Aparecieron un montón de luciérnagas. Usted ve a veces en el campo una o dos luciérnagas y eso, pues la luz es muy débil, pero cuando se juntan 500, 1000, 2000 luciérnagas, pues dan luz. Esas luciérnagas, hermanos, se pusieron al frente de nosotros en el camino y todos nos quedamos mirando porque daban una luz muy buena y empezaron a alumbrar el camino y empezaron a andar sobre el camino, las luciérnagas. O sea que las luciérnagas el Eterno las envió para que nos alumbre, porque ellas se fueron por todo el camino, ellas no se fueron para un monte o otra parte, sino por donde quedaba el camino, por donde tenían que andar. Las luciérnagas, hermanos, nos dieron luz durante todo ese rato hasta que llegamos al otro lado y nosotros éramos apurados siguiendo la luz que nos mostraba el camino a través de las luciérnagas y nadie le decía nada a nadie, sino que todos calladitos íbamos al paso de las luciérnagas que iban siempre rápido y para no perder el camino y no quedarnos atrás.
Cuando llegamos ya cerquita de la casa, que ya no estaba lloviendo y había como un poco más de luz y ya conocíamos el camino de memoria, la luciérnaga se fue. Entonces, ya ahí cuando paramos que la luciérnaga se fueron y ya veíamos, pues estamos cerquita de la casa, todos nos quedamos. Un hermano dijo, oye hermano, gloria a Dios que el Señor nos trajo hasta aquí. El otro dijo, oye hermano, el Eterno, el Señor como es de bueno, mire cómo mandó esos animalitos para que nos alumbrara el camino. Entonces, uno a veces piensa y uno ve que el Eterno, a través de la naturaleza y a través de los elementos naturales, Él nos ayuda. Sea para una emergencia de estas, de darnos luz en el camino, como para servir de alimento. En este caso, de que el Eterno envió estos animales para que cayeran en el mar de juncos. Y eso fue con un propósito, porque Él los pudo haber guiado o arrastrado a través del mismo viento, pero al mar, y que se ahogaran en el mar. Pero lo lleva al mar de juncos, donde podía caminar allí. Entonces, por eso dice el texto 19. Y el Eterno hizo volver un viento del mar muy fuerte que se llevó las langostas y las arrojó al mar de juncos. Y no quedó ni una langosta en toda la frontera de Misraim, pero el Eterno reforzó el corazón de Faraón y éste no envió fuera a los hijos de Israel. Tenaz. Entonces el Eterno dijo a Moche, extiende tu mano hacia los cielos y habrá oscuridad sobre la tierra de Misraim y la oscuridad se hará más densa. Y Moche extendió su mano hacia los cielos y hubo oscuridad de tinieblas en toda la tierra de Misraim durante un periodo de 3 días. Ningún hombre pudo ver a su compañero y nadie se levantó de su lugar durante un periodo de 3 días, pero para los hijos de Israel hubo luz en todas sus moradas. Cuando dice ningún hombre pudo ver a su prójimo durante 3 días y otros 3 días en que hubo oscuridad duplicada a la anterior, durante la cual ningún hombre se pudo levantar de su lugar. Si estaba sentado no se podía parar, si estaba parado no se podía sentar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el Eterno trajo oscuridad sobre los Misraim? Porque en esa generación había individuos malvados en el pueblo de Israel que no querían salir de Misraim y ellos murieron durante los 3 días de oscuridad para que los Misraim no vieran su perdición y dijeran, también los israelitas son abatidos como nosotros. Y además, porque durante los días de oscuridad los israelitas buscaron y vieron el lugar donde los egipcios guardaban sus utensilios y cuando salieron se los pidieron a los Misraim. Y cuando esto les decían, no tenemos, los hebreos les decían, no, vea, ustedes tienen sus cosas guardadas allí en tal y tal parte. ¿Ok? Baruch Hashem. O sea, no pensemos, hermanos, que todos los israelitas deseaban salir de Egipto. Habían israelitas que ya estaban asimilados a la cultura egipcia. Ya estaban asimilados. Y esos hacían campaña entre los mismos héroes, decían, no salgamos, esto aquí es muy bueno, de pronto por ahí nos puede pasar alguna cosa, y inventaban cuentos. Porque, hermanos, hay de todo en todo lugar. ¿Ok? Hay de todo en todo lugar. Yo recuerdo cuando uno salía a evangelizar y evangelizaba a alguna señora y uno le decía, señora, queremos evangelizar a su hijo para que vaya a la congregación, y decía, no, yo no, prefiero ver a mi hijo muerto que metido allá en ese lugar, que yo no sé qué. O sea, unas palabras tan necias, hermanos,
que uno queda asombrado. Que una mujer diga que prefiere ver al hijo perdido en drogas y en crímenes y que lo maten por ahí en alguna cosa, que verlo metido en un lugar donde se le está haciendo un bien, donde está recibiendo un bien de parte del cielo. ¿Ok? Por ejemplo, en este momento, hay judíos en Irán. Irán es un país que es islamista. Y con todo eso ahí hay judíos. Y esos judíos son tan tenaces, hermanos, que ellos hacen manifestaciones pidiéndole a su gobierno, o sea, al gobierno de Irán, que bombardee Israel. Vea, manda una bomba atómica para que mate a todos esos judíos y destruya Jerusalén y destruya Judea. Entonces uno le pregunta, pero estos judíos, sabiendo que esa es la tierra de ellos, ¿por qué hablan en esos términos? Le están pidiendo a su mismo gobierno islamista que destruya a Israel, que destruya a esa ciudad de Jerusalén, que acabe con ese gobierno que hay en Jerusalén. Eso pasa hoy en día. ¿Ok? Eso pasa hoy en día. No pensemos, hermanos, que todo es global, que todo el mundo está anhelando la venida del Señor, o todo el mundo está anhelando guardar la Torá, el Shabbat. No, hay gente, hermanos, que son judíos y odian el Shabbat, odian la Torá, odian las fiestas del Eterno. Viene la pregunta, ¿qué ha pasado con esas personas? Esas personas, hermanos, perdieron la fe, perdieron el norte espiritual de sus vidas, o tuvieron alguna situación desagradable que les hace más bien odiar lo que antes amaban. ¿Ok? Odiar lo que antes amaban. Hay un hermano que él fue miembro de la comunidad allá en Estados Unidos. Y él llegó a estar un tiempo como roé. Y esa persona, por circunstancias y por cosas, él se retira. Y en este momento en Facebook, usted ve lo que él escribe ahí y uno dice, este hermano perdió el norte. Él pone cosas en Facebook en contra de la Torá, en contra del Eterno. En contra del Eterno. O sea, él habla como un agnóstico y como un ateo. Y como él conoce Biblia y conoce, entonces él usa aparentes errores que haya en la Biblia, los usa en contra y los pone ahí en Facebook. Y él pone cosas horrorosas, hermanos, que, o sea, una cosa es que a usted no le guste algo o tenga problemas con alguien de allá adentro y usted se retira, pero se retira calladito. Pero otra cosa es que usted salga y empieza a sacar artículos, fotografías grotescas en contra de la Torá, en contra de las fiestas, en contra del Eterno, y escriba cosas desagradables, burlescas, y todo eso, hermanos, una persona que fue maestro de la Torá, que guardaba Shabbat, que guardaba mandamiento, y que hoy en día esté en esas. De eso hay todavía. De eso hay todavía en este tiempo. Y de eso había en Egipto. Judíos que de pronto hicieron dinero, hicieron concesiones con algunos egipcios y estaban enriqueciendo. Entonces ya en sus corazones ya no había la esperanza de salir de Egipto, sino de quedarse en Egipto. No, yo no me quiero salir de acá, esto aquí está muy bueno, yo sé que esta gente no cree en el Elohim ni en la Torá, pero yo aquí estoy bien, estoy haciendo dinero, tengo buenas conexiones, ya no me quiero ir de acá, y yo no quiero que ustedes tampoco se vayan porque ustedes forman parte de mis negocios. Yo sin ustedes mi negocio no prospera. ¿Ok?
De eso hay. Y de eso había en este relato. Por eso es que los sabios descubren que aquí hay una doble, dice el texto, hubo oscuridad de tinieblas durante un periodo de 3 días, en que ningún hombre pudo ver a su prójimo durante 3 días, y hubo otros 3 días en que hubo oscuridad duplicada a la anterior, durante la cual yo anoche hablaba de que esta oscuridad era tan densa que casi se podía palpar y tenía presión sobre un objeto o sobre una persona. Por eso es que el texto dice, verso 23, ningún hombre pudo ver a su compañero y nadie se levantó de su lugar durante un periodo de 3 días. O sea, si usted está en su casa, usted puede ponerse una venda en sus ojos y andar por su casa porque usted la conoce de memoria. Si usted está en su cuarto, usted sabe de memoria dónde puede ir de memoria con los ojos cerrados al baño. Pero en este caso, las tinieblas eran tan densas que tenían peso y no le permitían movilidad a la persona. Por eso es que dice, nadie se levantó de su lugar durante un periodo de 3 días. No porque no fueran capaces de ir a la cocina o al baño, porque de memoria se sabe, uno sabe la casa de uno. Era la densidad de las tinieblas, eran fuertes que tenían peso e impedían la movilidad de las personas. ¿Ok? Eso es lo que dice el texto, exactamente. Entonces el Eterno permite esto aún dentro de algunos lugares de los hebreos malongos, los hebreos disidentes, que ya no querían salir de Egipto, querían quedarse porque ya se habían asimilado culturalmente y religiosamente y eran idólatras. Habían adquirido las costumbres egipcias. Entonces, allí murieron por esta plaga. Por eso es que en el texto hebreo está reduplicada la palabra durante 3 días, o sea, 3 días y 3 días. O sea que fueron 6 días. Los primeros 3 días para los egipcios y los otros 3 días para los hebreos asimilados, que no querían salir de Egipto. Ellos murieron durante esta plaga. ¿Ok? Baruch Hashem. ¿No entendemos? Verso 24. Y Paró llamó a Moche y le dijo, vayan y sirvan al Eterno. Vayan y sirvan al Eterno. Solo su rebaño y sus reses permanecerán, incluso los niños pueden ir con ustedes. Pero Moche dijo, tú también pondrás en nuestras manos inmolaciones y ofrendas de ascensión para que ofrezcamos al Eterno nuestro Elohim. Y también nuestro ganado irá con nosotros, no quedará ni una pezuña, pues de ello tomaremos para servir al Eterno. Ya lo habla de los sacrificios. Nuestro Elohim. No, pues no sabremos cómo hemos de servir al Eterno sino hasta que lleguemos allá. Pero el Eterno reforzó el corazón de Faraón y éste no los dejó ir. El Faraón le dijo a Moche, vete de mí, cuídate, no vuelvas a ver mi rostro, pues el día que veas mi rostro morirás. Y Moche dijo, bien has hablado, porque ya no volveré a ver tu rostro. Y aquí hay sentencias finales. Y el Eterno dijo a Moche, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre mi reino. Después de ello los enviará fuera de aquí. Cuando los envíe fuera, lo hará completamente. Ciertamente los expulsará de aquí.
por favor, habla en los oídos del pueblo y que cada varón pida a su prójimo y cada mujer a su prójima utensilios de plata, utensilios de oro, y el Eterno otorgó gracia al pueblo en los ojos de Misrim. También el varón Moche era muy grande en la tierra de Misraim, en los ojos de los siervos de Faraón y en los ojos del pueblo. Y Moche dijo así, así dijo el Eterno: como a la medianoche yo saldré en medio de Misraim y morirá todo primogénito en la tierra de Misraim, desde el primogénito del faraón que se sienta sobre su trono hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino, y todo animal primerizo. Habrá un gran clamor en toda la tierra de Misraim, tal como no habrá antes ni después. Pero a mí este texto toda la vida me ha llamado la atención. Verso 7. Pero ningún perro afilará su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. ¿Ok? Ningún perro afilará su lengua. ¿Qué está pasando acá, hermanos? Viene la sentencia final, la muerte de los primogénitos, no solamente de familias, sino también de animales primerizos, que tenga una yegua, un perro, un gato, un cordero, un chivo, todos los animales que había en Egipto, que haya ya tenido primogénito, o sea, macho, morirán. Pero no solamente de los animales, sino también de las familias egipcias. Desde el trono del faraón hacia abajo, siervo, sierva, no importa qué tipo de persona sea. O sea, eso fue una cosa tenaz. Pero el Eterno le advirtió. Porque, hermanos, una cosa es tener pérdidas materiales, la gente pues las aguanta y las pasa, pero ya pérdida de vidas humanas, especialmente el primogénito, ya la cosa cambia. Teniendo en cuenta que el primogénito en las casas egipcias era un dios. El primogénito en los egipcios, varón, era considerado un dios en la familia, y cuando se repartían las herencias en los hogares egipcios, el primogénito de entre toda la familia recibía la mitad, la otra mitad de la herencia se repartía entre la madre. Si había muerto el progenitor, se repartía entre la madre y los demás hijos, porque el hijo varón primogénito era considerado en Egipto una divinidad. O sea, el Eterno aquí está hablando de castigar a los egipcios con su principal dios o ídolo que ellos tenían, en este caso los primogénitos, de las bestias, de los animales, del ganado y de las familias. Eso iba a traer tanto dolor en Egipto que ellos no iban a tener fuerzas para levantarse en contra de los hebreos, ir a insultarlos, a tratarlos mal. Por eso el verso 7 dice: ningún perro afilará su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Desde varón hasta bestia, para que sepan que el Eterno distinguirá entre Misraim e Israel. Por eso es importante tener en cuenta el cierre del Shabbat, cuando se dice: bendito tú, Eterno Elohim, Dios de los ejércitos, o de Israel, que nos enseñaste a distinguir entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, y entre los días normales de la semana y diferenciarlo el día del Shabbat. Porque el día del Shabbat es sagrado, es único, es diferente a los demás días.
No importa si los demás días hay eventos buenos o eventos, usted sea muy bendecido en los demás días, no importa lo que pase en los demás días. Pero el Shabbat es diferente a los otros 6 días de la semana. Y para eso hay que tener sabiduría para aprender a distinguir el Shabbat de los otros días. Amén. Un día diferente, que usted lo viva y lo sienta diferente a los demás días. Amén. Por eso en este caso, mire lo que el Eterno está diciendo, verso 7. Ningún perro afilará su lengua contra ninguno de los hijos de Israel, desde el varón hasta la bestia, para que sepan, no solamente los egipcios, sino los hebreos también, que el Eterno distingue entre un judío y un egipcio, entre un israelita y entre un goy, un gentil. ¿Ok? Verso 8, y bajarán todos estos siervos tuyos a mí y se inclinarán ante mí diciendo, sal tú y todo el pueblo que te sigue, y después de ellos saldré. Y salió de la presencia del faraón con enojo. Con enojo. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, de ahí la sentencia cuando dice no verás mi rostro. Entonces el verso 9 dice, el Eterno dijo a Mochi, el faraón no les escuchará a fin de incrementar mis prodigios en la tierra de mi reino. Y Moche y Aarón llevaron a cabo todos estos prodigios delante de faraón, pero el Eterno reforzó el corazón de faraón y éste no envió a los hijos de Israel fuera de la tierra. Y el Eterno dijo a Moche y a Aarón en la tierra de Misraín diciendo, este mes, capítulo 12, este mes será para ustedes el inicio de los meses, será para ustedes el primero de los meses del año. Hablen a toda la asamblea de Israel para decir, en el 10º día de este mes, cada varón tomará para sí un cordero o cabrito por casa paterna, un cordero por cada casa. Pero si una casa fuera demasiado pequeña para un cordero o cabrito, entonces él y su vecino que esté cercano a su casa tomarán un cordero o cabrito según el número de personas, según lo que come cada persona, serán contados para el cordero o cabrito. Un cordero o cabrito íntegro, macho, en su primer año, será para ustedes. De las ovejas o de las cabras lo tomarán y lo tendrán en custodia hasta el 14º día de este mes, y toda la congregación de la asamblea de Israel lo degollará al atardecer. Tomarán de la sangre y la pondrán sobre las jambas y sobre el dintel en las casas en las que lo comerán. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con pan ácimo, con hierbas amargas lo comerán. No lo comerán crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego, y su cabeza con sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él hasta la mañana, y lo que sobre de él hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Aquí, hermanos, está comenzando prácticamente el calendario hebreo a partir de la salida de Egipto. Por eso él dice, este mes será para vosotros principio de meses, el primero de los meses del año. Por eso nosotros no nos guiamos enteramente por el calendario gregoriano, sino por el calendario, este calendario que está estableciéndose aquí. La salida de Egipto comienza, la liberación comienza también con el comienzo de los meses del año y de los años. ¿Ok, hermanos? Hay que tener eso claro.
Este calendario comienza hablando del calendario gregoriano, comienza en el mes de marzo o en el mes de abril, más o menos. Se cuentan 10 días. A los 10 días separarán un cordero o un cabrito debidamente escogido de acuerdo al número de la familia que haya en la casa. Si son bastantes, debían de conseguir un animal en cuanto a su tamaño, de acuerdo a la cantidad de habitantes de la casa y su forma de comer, si come mucho o comen pocos. Si son pocos en la familia, una pareja y un solo niño, entonces se juntan con otra familia y entre las dos familias consiguen un cordero que dé la capacidad para todos los habitantes de esas dos familias. ¿Con qué propósito? No botar la comida, porque es Pesaj. Aquí se está estableciendo la fiesta de Pesaj. Entonces, para que no sobre mucha carne del mismo animal, entonces por eso habría que conseguir un animal de acuerdo al número de miembros de esa familia. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, lo preparaban, lo conseguían el día 10 y lo preparaban varios otros 3 o 4 días. Por eso dice, lo tendrán en custodia hasta el 14º día del mes, y toda la congregación de la Asamblea de Israel lo degollará al atardecer. Tomarán la sangre del animal y la pondrán sobre los marcos de las ventanas y de las puertas en las casas en las que lo van a comer. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego con pan sin levadura, con hierbas amargas. Este sacrificio o esta carne no se podía comer cruda ni cocido en el agua, o sea, hervido, carne hervida o cocinada, sino que era asada al fuego. Su cabeza con sus patas, sus entrañas, no dejarán nada de él hasta la mañana. Y si sobra algo, no lo podía tirar a la basura, sino que lo tenían que quemar en el fuego, lo que sobraba. Muy importante esto. Como nosotros en este tiempo celebramos la fiesta de Pesaj, pero no lo hacemos sacrificando un animal, sino que hacemos otra comida diferente, lógicamente comida kosher. No vamos a hacer a asar langosta o camarón o comida de cerdo, carne de cerdo, no. Otro tipo de comida kosher, pero había que prepararlo de una manera contando los platos y la cantidad de personas para que no sobre comida. Si llega a sobrar comida en esa noche, esa comida no se puede tirar al pote de la basura, sino que usted la tiene que quemar. Hay que quemarla en fuego. ¿Ok? Hay comunidades que quieren sacrificar un animal. El problema es, hermanos, de que hoy en día nosotros entendemos qué significa el sacrificio de ese animal, que es Yeshua. Yeshua, Pablo mismo lo dice, él es nuestra Pascua, nuestro Pesaj. Él es nuestro Pesaj, que ya fue sacrificado. Si usted quiere comprar para Pesaj una carne de cordero, carne de oveja o de cabra, usted lo puede hacer. No hay problema con eso. Pero hacerlo tal cual como está escrito acá,
ya no es necesario por cuanto ya nosotros sabemos que esta fiesta era profética, apuntaba al Mesías, porque el Mesías es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero que es Yeshua ya fue sacrificado por nosotros. O sea, aquí se está estableciendo una fiesta de carácter literal y profética. Antes de Mashiach, todo judío tenía que sacrificar un cordero y comerlo todo tal cual como está especificado acá. Pero como el cordero ya vino, el cumplimiento profético de esa fiesta en cuanto al cordero ya vino, que es el Mesías, por eso Juan, Yohanan el inmersor, cuando estaba predicando y vio a Yeshua, ¿qué le dijo a la multitud? He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Lo señaló a él, a Yeshua, y le dijo, él es el Cordero que va a ser sacrificado. Por eso Yeshua muere en un atardecer, tal cual como está escrito. Tal cual como está escrito. Dice, lo tendrán en custodia hasta el 14º día del mes. Y luego toda la congregación de la Asamblea de Israel degollarán el animal al atardecer. Por eso es que Yeshua fallece al atardecer del 14º día del mes de Nisan, el mes de que se celebra Pesaj. ¿Ok? 14º. Por eso es que nosotros siempre celebramos la fiesta esa noche de ese día del 14º. Porque ahí esa noche es que comienza la fiesta de Pesaj. Los 10 días que se cuentan son los 10 días de preparación en cuanto al animal y todo eso, que en esos 10 días antes de Pesaj es que nosotros nos preparamos sacando la levadura de los hogares, de las casas. Todo lo que contenga levadura tiene que ser sacado y eso se hace en ese periodo de los 10 días. Ya para el día 13, día 14, ya no puede haber levadura en las casas. ¿En qué consiste la levadura hoy en día? Hay dos tipos de levadura. El pan, la levadura que se le echa al pan, pero también hay que sacar las cosas malas, pecaminosas que hayan dentro de la casa de cada creyente. También se hace extensivo al celular, más que todo al celular. Usted sabe que usted tiene amistades que no son creyentes y que a veces en WhatsApp o en Facebook o en Telegram o en otras redes sociales mandan fotos deshonestas, chistes de doble sentido, vulgares, que gente que tiene el atrevimiento y el irrespeto de enviarle a unos chistes vulgares y todo eso, que eso lo hay. Y si usted no lo había borrado y usted lo tiene ahí todavía, el chiste o la foto maluca y desagradable, hay que sacarlo de ahí. O sea que del mismo celular hay que sacar la levadura de los mismos celulares. En esa época en preparación para Pesaj. ¿Ok? Baruch Hashem. Lo mismo sacar de la casa si usted tiene revistas que llegaron o alguien las llevó, los hijos, revistas de pornografía o revistas con imágenes grotescas, feas, de demonios, de diablos y de muchas cosas. Eso hay que sacarlo de la casa porque eso es levadura también. Hermana Grace, ¿vas a decir algo? Sí, pastor, yo quería preguntarle algo. Si nosotros, por ejemplo, ya conocemos que la levadura se refiere básicamente al pecado,
y sabemos que esos 4 días son como de una introspección a nuestra propia vida, a nuestra alma, para ver qué pecado tenemos, que no hemos podido con él, o limpiar nuestra casa de esa levadura que usted dice, de cosas, el celular, de chistes, que nosotros tenemos WhatsApps de la escuela. Por ejemplo, de mi escuela yo tengo tres WhatsApps que son para la escuela, para los maestros, para toda la escuela, la del director y la de la delegación. Tengo 4 WhatsApps de la escuela, más los 280 que tenga para cada alumno, pero eso es en otro teléfono. Si nosotros estamos revisando en nuestro interior y revisando la casa, que no haya nada, que hayamos metido, que no hayamos primero orado por él antes, o en la casa, hacer la inmersión y hacer el tevilá a las cosas que pues no sabemos de dónde provienen, ¿por qué nosotros todavía tenemos que seguir, si sabemos que esto es en el sentido espiritual, ¿por qué tenemos que seguir sacando la levadura física como el pan y todo lo que tenga levadura? Ok, muy sencillo. Hoy en día seguimos con la costumbre de sacar la levadura de la casa, literalmente levadura. Primero, por continuar con la tradición en cuanto a la levadura. Y segundo, para entender lo que significa la levadura y como un ejercicio didáctico de enseñanza, para que no perdamos el sentido de lo que significa la levadura. Por eso Pablo, hablando de eso, él dice para que saquemos la levadura de maldad de nuestro corazón. Pero esa levadura de maldad de nuestro corazón tiene que ir respaldada en forma didáctica, sacando la levadura durante ese tiempo de nuestra casa. O sea, sacar la levadura de la casa, habiendo entendido el significado de la levadura. Porque la levadura no es que sea mala, porque hay personas que piensan, entonces la levadura no se puede usar, entonces la levadura es pecado. No, la levadura en sí no es pecado. Pero la levadura fue usada por el Eterno, dándole una simbología de pecado a nivel espiritual, no a nivel literal en cuanto a la levadura. O sea, el Eterno le da mandamiento. Está en el verso 8, dice, esa misma noche comerán la carne del animal sacrificado, asada, la cual fue asada al fuego, no cocinada ni no. Luego dice, con pan ácimo, o sea, el pan sin levadura. Pan ácimo, pan sin levadura. O sea, el Eterno puso el mandamiento del pan sin levadura, las hierbas amargas, en el aspecto del pan sin levadura o el pan ácimo, tiene que ver como una parte de enseñanza, una didáctica, en el sentido de que en un futuro había que sacar la levadura de nuestros corazones, que es el pecado. O sea, la levadura está tipificada dentro del ser humano, las malas acciones o el pecado que hay en la persona, y a eso se le llama levadura. No demonizando la levadura literalmente como pecaminosa, porque la levadura sirve y es necesaria para el proceso del pan, para que el pan sea grande y crezca. ¿Ok? Entonces el Eterno usó la levadura o el pan ácimo como una figura de lo que en un futuro sería el pecado. Ahora, es lo mismo, haciendo un contexto, es lo mismo cuando el Eterno habla de la circuncisión. El Eterno antiguamente usó la circuncisión literal. Mire usted otra vez, levadura literal, pan ácimo literal, no espiritual. Y luego ahora viene la circuncisión, una circuncisión literal, hecha de mano, por mano de hombre. Pero en el mismo antiguo pacto el Eterno ya hablaba
circuncidad el prepucio de vuestro corazón. ¿Ok? Ya está hablando del significado hoy en día acerca de la circuncisión. De que ya hay que, no solamente lo que se hizo en el antiguo pacto de circuncidar el prepucio en los varones, sino que ya hoy en día a nivel general hay que circuncidar el prepucio, lo que él llama el prepucio de vuestro corazón, o sea, sacar lo malo de vuestros corazones. No que el prepucio médicamente sea malo, no que la levadura sea mala literalmente, no, sino que se le dio esa simbología, ese significado espiritual para que nosotros ya internamente sepamos que tanto la levadura significa pecado, tanto el prepucio significa pecado, pero en el caso ya de la circuncisión, si la circuncisión fuera necesaria para la salvación, para entrar al reino, entonces las mujeres estarían condenadas, porque a una mujer no hay de dónde sacarle un prepucio, es solamente a los varones. Pero como ya el Eterno del Antiguo Pacto dejó escrito, tanto a mujeres y a varones, que hay que sacar el prepucio de vuestros corazones, o sea, sacar lo malo de vuestros corazones. Ahí sí abarca los hombres y las mujeres, porque ya está hablando de el corazón, que es el asiento de todas las cosas. ¿Nos entendemos? Hermana Jenny, pero hermana Arendida, ¿iba a decir algo? Es que Leo, disculpe, lo que pasa es que me lo quitó, como dice mi mamá, me lo quitó de la punta de la lengua. Iba para allá para lo de la circuncisión, pero ya quedó más que claro. Gracias, More. Amén, hermana. O sea que estamos bien conectados. Amén. Muy bien. O sea, vamos a profundizar un poco más esto, pero a nivel general, no particular. Lo que fueron gran parte de los mandamientos y lo que fueron las fiestas establecidas por el Eterno son en parte un ejercicio para un evento futuro. Por ejemplo, aquí en estos textos se está estableciendo la fiesta de Pesaj. Y esa fiesta de Pesaj era profética. ¿Dónde comenzó a cumplirse la fiesta o se cumplió la fiesta? En Yeshua, cuando vino, porque Él es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero. O sea que ya esta fiesta a nivel profético ya se cumplió. El hecho de que ya se haya cumplido no quiere decir de que ya no hay necesidad de celebrar la fiesta, hay que hacerlo todavía. Pero no bajo los mismos requerimientos antes de Mashiach, sino a la aspiración en un futuro, porque cuando venga el milenio, la fiesta de Pesaj se va a seguir celebrando bajo otras condiciones, bajo otras circunstancias, pero se va a seguir celebrando. O sea que no tenemos ningún problema en celebrar la fiesta de Pesaj, tanto como ejercicio didáctico, de aprendizaje y de enseñanza, o sea, técnicas de enseñanza. ¿Ok? No solamente para niños, sino para adultos también. Y al mismo tiempo la parte profética de la fiesta de Pesaj. Entonces, por eso están esos elementos. La carne asada al fuego, pan ácimo, hierbas amargas. La carne del animal, del cordero, no se comerá cocido en agua ni crudo, sino asado al fuego. No dejarán nada de él hasta la mañana, y lo que quede será quemado en el fuego. ¿Ok? Verso 11. De este modo lo comerán con sus lomos ceñidos.
los zapatos en sus pies, sus callados en sus manos, con premura, o sea, con afán, o sea, rápido lo comerán. Eso es prenda de Pesach al Eterno. ¿Por qué? Porque yo pasaré por la tierra de Misraín en esta noche y mataré a todo primogénito en la tierra de Misraín, desde el hombre hasta la bestia, y a todos los dioses de Misraín ejecutaré juicios, porque yo soy el Eterno. Mire cómo lo que estamos hablando ahora. Y a todos los dioses de Misraín ejecutaré juicios. Yo soy el Eterno. ¿Se acuerda que hablábamos ahora de que los primogénitos en los hogares egipcios eran considerados dioses? Aquí lo está ratificando. A todos los dioses de Misraín ejecutaré juicio. Amén. Verso 13. La sangre será señal para ustedes sobre las casas en las que ustedes estén. Yo veré la sangre y pasaré sobre ustedes, y en ustedes no habrá plaga que destruya cuando yo abata la tierra de Misraín. Por eso es que en inglés Pesach se llama Passover. En inglés se dice Passover. La palabra Passover quiere decir pasar por encima. El que pasa por encima. Porque el ángel de la muerte pasó por encima de los hogares que estaban marcados con la sangre del cordero. Por eso la fiesta de Pesach es mandatoria, es obligatoria, no es voluntaria. Usted no puede decir, ay, a mí me gusta la fiesta de Pesach, por eso yo la guardo porque me gusta. No. Usted la celebra porque es obligación. Porque la fiesta de Pesach lo encierra todo. Porque la fiesta de Pesach representa el máximo sacrificio por el cual somos redimidos, somos comprados y somos cubiertos con la sangre especial del Mesías. En aquella época solamente se marcó, o en aquel día se marcó con la sangre del animal sacrificado, el dintel o la jamba de la puerta de la casa, donde se creía y donde se celebraba la fiesta. O sea que de aquí se pueden sacar muchos comentarios y muchos midrases. Persona o familia que no celebre Pesach está desprotegida, está expuesta. Mire, tal es que la fiesta tiene que ser guardada obligatoriamente por todo creyente en Yeshua y guardador de Torá, que el Eterno dio una opción. Si una persona no guardó la fiesta, no celebró la fiesta porque estaba en cama enfermo o estaba en un viaje muy importante o por algún asunto de emergencia que la persona no pudo guardar la fiesta, el Eterno creó la fiesta, el Pesach Sheni. O sea, a los 40 días, o sea, al mes aproximadamente, el mismo día 14, etcétera, etcétera, se puede celebrar. Los que no pudieron hacerlo la primera vez en esta fiesta primaria, lo hacen en esa otra fiesta. ¿Para qué el Eterno dio esa opción? Para que nadie tenga excusa de no celebrar la fiesta. Porque lógico, una persona tiene una enfermedad bien tenaz o una caída, una recaída durante la festividad de Pesach, entonces no puede estar en la fiesta. Entonces el Eterno le da la otra opción, pero el asunto es que la fiesta hay que celebrarla. Sí o sí. No hay excusa. No hay excusa. ¿Ok? Entonces, uno de los distintivos o una de las formas que distinguen que una persona está en Torah y está en Mashiach es que la persona celebre Pesach. O sea, si usted, cualquiera de ustedes, que todavía no celebra Pesach o no le ha dado la debida importancia a la fiesta de Pesach, quiero decirle hoy, primero,
que esta es una fiesta obligatoria, mandatoria, es mandamiento. Es una misbot. Y segundo, de que esta es una fiesta que marca el mayor símbolo de lo que es la fe, de lo que es la Torá y lo que es la esperanza y la redención de cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, no olvidéis que vosotros fuisteis comprados a precio de sangre. Eso es Pesaj. La remisión de nuestras faltas, Pesaj. La redención para el día final, Pesaj. Está basado en Pesaj y Pesaj es el principio de todo. Por eso es que Pesaj es la primera fiesta del año. Ahí arranca todo. Ya las otras fiestas que siguen después de Pesaj no son menos importantes, son importantes, pero todo tiene que arrancar con Pesaj, con Pascua. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque en esa fiesta el Eterno quiere que nosotros matemos, destruyamos todos los ídolos que hayamos creado en nuestro corazón. ¿Ok? Porque nosotros no podemos tener ídolos. Y no estoy hablando tanto de esos ídolos que tiene el pueblo pagano, de estatuillas, no. Hay personas que crean ídolos en sus corazones, hay gente que se vuelve idólatra de la mamá o del papá o de alguno de los hijos o del esposo o ídolos de la esposa o ídolos de un amigo o un ídolo de un cantante, un artista, un deportista, un atleta, lo que sea. Hay que salir de todos esos ídolos. Que nuestro único centro de atención para nosotros sea Yeshua, nuestro Mashiach. Porque Él es el único que ha hecho por nosotros lo que nadie ha hecho por nosotros, ni hará, ni ha hecho ni hará. Solamente Yeshua sí lo hizo. Bendito sea su nombre. Amén. Muy bien. Verso 14. Este día será remembranza para ustedes y lo celebrarán como festividad para el Eterno por sus generaciones, como estatuto perpetuo lo celebrarán. ¿Ok? Estatuto perpetuo. Baruch Hashem. O sea, la frase estatuto perpetuo, o sea, Olam, lo que nos enseña que el 15 de Nisan debe ser celebrado en todas las generaciones. La pregunta obvia es entonces, ¿para qué fue enunciada la expresión para sus generaciones? Pues parece redundante. La respuesta es que ambas expresiones son necesarias, puesto que si solamente hubiera sido enunciada como estatuto perpetuo, se hubiera podido entender que esta remembranza debía de ser continua para esa generación nomás. Pero cuando se puso como estatuto perpetuo, implica que sería continua a través de generaciones y generaciones y generaciones. ¿Ok? No es que tenga una caducidad o un tiempo límite, sino por todas vuestras generaciones y aún después en el milenio y después del milenio, Pesaj sigue. Por eso es importante la fiesta. ¿Ok? Baruch Hashem. Por eso es importante. Durante un periodo de 7 días comerán pan sin levadura, pero en el día previo eliminarán la levadura de sus casas, pues cualquiera que comiere un alimento leudado desde el primer día hasta el 7º
esa alma será cortada de Israel. El primer día será convocación de santidad y el séptimo día será convocación de santidad. O sea, es sagrado o altamente sagrado el primer día de la fiesta y el último día de la fiesta. ¿Ok? Ninguna labor deberá ser realizada en estos días, salvo lo que será comido por cualquier alma, o sea, cocinar. Solo eso será hecho para ustedes. Guardarán el pan ácimo, porque en ese mismo día habré sacado a sus legiones de la tierra de Misraim. Guardarán este día para sus generaciones como estatuto perpetuo. Otra vez repite, generaciones y estatuto perpetuo. En el primer mes del 14º día del mes, por la noche comerán pan ácimo hasta el día 21º día del mes por la noche. Durante 7 días no deberá hallarse levadura en sus casas, lo que decíamos ahora. Pues cualquiera que ingiera sustancias leudantes, esa alma será cortada de la asamblea de Israel. O sea, este versículo enseña que el castigo será caret. Caret. ¿Qué quiere decir la palabra caret? Literalmente quiere decir amputación, escisión. Es el nombre dado a una pena de muerte aplicada directamente por el cielo por la transgresión de ciertos preceptos. Según Rashi, la define en el libro de Baikra 17:9, consiste en la muerte prematura del transgresor y de sus hijos. Según una opinión talmúdica o rabínica, para el transgresor esto implicaría la muerte antes de los 50 años. La pena de caret únicamente se aplica a transgresiones intencionales sobre las cuales no hubo advertencia previa. En esta traducción, el nombre caret ha sido generalmente traducido por escisión, ya que caret significa cortar o amputar, y la palabra escisión designa un corte o una separación derivado del verbo escindir, o sea, prescindir, soltar, dejar, quitar. Usted puede preguntar, bueno, si yo no celebro la fiesta de Pesaj este año, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me pasa? ¿Me voy a morir antes de los 50 años, como dice este comentario rabínico? Posiblemente no, posiblemente sí. Pero sí te vas a ver afectado o afectada en cuanto a la bendición del Eterno sobre su vida. Porque el Eterno, hoy en día, él no, por un lado, no hay un tribunal rabínico que haga una sentencia de muerte. No lo hay. El único que ejecuta una sentencia o un castigo o una decisión es el mismo Eterno. Y él lo hace simplemente cortando la bendición sobre su vida. ¿Ok? Entonces, hay a veces que sobre una persona viene un corte en su bendición, un corte en muchas cosas en su vida y la persona piensa, pero a mí, ¿por qué me pasa esto? Yo, ¿por qué estoy perdiendo esto, perdiendo aquí, perdiendo allá? Muchas veces, en parte, la causa puede ser esa, que la persona, no teniendo conocimiento de Torah, escuchando la Torah, la parachá, teniendo la Torah en la mano, no se niega a obedecer los requerimientos del Eterno. Así usted no entienda, porque es que muchas veces la gente dice, no, yo hago las cosas cuando yo las entienda. No, así no funcionan las cosas del Eterno. Si el Eterno le dice, hágalo ya, hágalo. Ah, pues es que yo no entiendo para qué es eso, yo no sé. Así no entienda, hágalo, obedezca, que después lo va a entender.
Así es como funciona en el Oriente los asuntos de fe. Hágalo primero y pregunte después. Obedezca primero y después pregunte. Porque hay un mandamiento, hay una orden dada, y usted nunca va a encontrar un texto que diga, si usted entiende una cosa, hágala. Ni va a haber un escritor rabínico que diga, si usted entiende un mandamiento, guárdelo. No. Obedezca, que después va a entender. Lógico. Y por eso está escrito, porque el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Ojo con esa palabra. Porque el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Bendito sea el Eterno. Amén. Entonces, verso 19 dice, durante 7 días no deberá hallarse levadura en sus casas, pues cualquiera que ingiera sustancias leudantes, esa alma será cortada de la asamblea de Israel, ya sea prosélito, nativo de la tierra. Ninguna sustancia leudante comerán, en todas sus moradas comerán pan ácimo o pan sin levadura. Y Moche llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen o compren para ustedes un animal del rebaño para sus familias y degüellen la ofrenda de Pesaj. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la jofaina y tocarán el dintel y las 2 jambas de la sangre que está en la jofaina. Y en cuanto a ustedes, que nadie salga de la entrada de su casa hasta la mañana. O sea, después de que usted marcó su puerta en aquella época con la sangre del animal, no podía salir, porque si salía, esa casa quedaba desprotegida de la protección que daba sobre el ángel de la muerte. O sea, todo lo que hay acá que tenemos, hermanos, es un factor muy importante que se llama el factor obediencia, obedecer. Aquí estamos hablando de una fiesta completamente desconocida para los hebreos. Y aquí no vemos a nadie preguntando, no, es que si yo no me da la gana, yo no lo hago. Obediencia. Porque obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermano, vamos a parar aquí. Ok, porque ya por aquí ya el sol se fue. Yo sé que en Veracruz todavía tienen luz. El hermano Edgar allá en